Descubrí que mi familia me ocultó la fiesta de compromiso de mi hermana, diciendo que debía concentrarme en mis estudios para financiar su jubilación, así que me negué a ayudar cuando se declararon en bancarrota y me rogaron dinero. Mi vida siempre había girado en torno a estudiar, sacrificarme y existir en silencio en un segundo plano, mientras mi hermana mayor se deleitaba en la luz dorada del amor de nuestros padres. Ellos la mimaban llamándola su orgullo y alegría, mientras yo era el pensamiento tardío, el que se esperaba que lograra por el bien de su futuro. No era un papel que hubiera elegido, pero lo acepté porque no parecía haber otra opción. Una tarde, después de horas enterrado en libros de texto y apuntes de clase, estaba exhausto. Mi estrecho cuarto del dormitorio se sentía más sofocante de lo habitual, su luz tenue apenas atravesaba el peso de mi soledad. Buscando un escape momentáneo, abrí mi teléfono y me desplacé sin pensar por las redes sociales. Entonces lo vi, la publicación fue como un golpe en el estómago, allí estaba mi hermana, radiante con un elegante vestido, rodeada de rostros sonrientes en su fiesta de compromiso. El pie de foto debajo de la foto hizo que mi corazón se desplomara, no puedo esperar para celebrar nuestra boda en Hawái con todos nuestros seres queridos. Todos sus seres queridos aparentemente no me incluían a mí. Me quedé mirando la imagen esperando haberla malinterpretado, era una broma, pero no, mis padres estaban orgullosamente a su lado, vestidos de punta en blanco, sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Parientes que no había visto en años llenaban la foto, riendo y brindando con copas de champaña. Todos estaban allí, todos menos yo. Una frialdad entumecida se extendió por mí, seguida rápidamente de un dolor ardiente en el pecho. Ni siquiera pensaron en decirme. Mi hermana siempre me había tratado como a un extraño, pero no esperaba que ni siquiera se molestara en enviarme un simple mensaje. Mis padres, los mismos que me taladraban sin cesar la importancia de la familia, no consideraron necesario incluirme en uno de los momentos más significativos de su vida. Mis recuerdos llegaron de golpe, implacables, veranos trabajando en 2 empleos de medio tiempo para que ellos no tuvieran que preocuparse por las cuentas, saltarme salidas con amigos para estudiar porque fallar no era una opción, tenía que hacerlos sentir orgullosos, soportando sermones sobre cómo mi éxito futuro sería el plan de jubilación de la familia. Cada sacrificio que hice fue por ellos, por esta familia, y sin embargo cuando más importaba yo era invisible. Las lágrimas llegaron sin aviso, nublando mi vista mientras miraba la pantalla. No era de los que lloraban, ya no, años de reprimir mis emociones me habían convertido en un maestro en ocultar mi dolor, pero esto dolió más de lo que creí posible. Me limpié la cara e intenté recomponerme, mi primer instinto fue llamar a mis padres y exigir una explicación, necesitaba escucharlos decirme por qué no importaba lo suficiente como para ser parte de esta celebración. Con manos temblorosas marqué su número, buzón de voz. Lo intenté de nuevo, a un buzón de voz. La realización me golpeó como una segunda ola, no era que fueran despistados, simplemente no les importaba lo suficiente como para contestar. La garganta se me cerró, mi respiración era pesada y trataba de no llorar. No pude reunir fuerzas para llamar a mi hermana, ¿qué sentido tendría? O me ignoraría o peor, me daría alguna excusa a medias que solo añadiría sal a la herida. Dejé caer mi teléfono sobre el escritorio y me quedé allí, mirando fijamente la pared. El silencio se sentía asqueroso y asfixiante. Tenía que reconocer la fea verdad que siempre había evitado, yo era prescindible para ellos. 2 días después llegó la primera notificación de mis padres, un alegre no olvides estudiar mucho por mensaje. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Mi pulgar flotó sobre el botón de silenciar por un momento antes de presionarlo, silenciando su número. Luego hice lo mismo con mi hermana. No me importaban sus excusas ni sus disculpas, si es que planeaban ofrecer alguna. El dolor era demasiado crudo y no podía soportar la idea de escucharlos desestimar mis sentimientos una vez más. Todo lo que siempre había querido era sentir que pertenecía a mi propia familia, pero ahora estaba claro que nunca tuve una de verdad. Esa noche, sentado en mi cuarto del dormitorio, me sentí completamente abandonado. Puede que me hubieran dejado de lado, pero no iba a permitir que siguieran rompiéndome. Si no me necesitaban en sus vidas, tal vez era hora de que yo dejara de necesitarlos en la mía. Actualización 1. El silencio se prolongó mientras ignoraba sus llamadas.
Los días se convirtieron en semanas y mi buzón de entrada se desbordaba con sus mensajes. Al principio su tono era calmado, casi dulce, como si nada hubiera pasado. Querían saber por qué no había devuelto sus llamadas, por qué estaba tan callado. Mi madre mencionaba que estaban preocupados y esperaba que no me estuviera estresando demasiado con los exámenes. Pero esa aparente preocupación rápidamente dio paso a comentarios pasivo-agresivos. La voz de mi madre, ahora más aguda, empezó a insinuar que yo estaba siendo desagradecido. Enumeró todo lo que habían hecho por mí, cómo me habían apoyado en la universidad, el techo que me habían dado, las comidas que habían proporcionado. Mi padre intervino en otro mensaje acusándome de ser egoísta y dramático por no apreciar los sacrificios que hemos hecho por ti. Su manipulación cuidadosamente elaborada no era nueva para mí, pero escucharla ahora, cuando ya estaba herido, resultaba insoportable. Su decepción pronto se convirtió en ira. El tono de mi madre se endureció al acusarme de ser irrespetuoso, diciendo que después de todo lo que habían hecho por mí, lo mínimo que podía hacer era ser un buen hijo y devolver sus llamadas. Los mensajes de mi padre eran más fuertes y agresivos, tronaba sobre cómo estaba perdiendo el tiempo con dramas en lugar de concentrarme en mis estudios y mi futuro. Empecé recordándoles que, fueran cuales fueran los sacrificios que pensaban haber hecho por mí, en realidad solo estaban cumpliendo con los deberes básicos de la paternidad, proporcionar comida, techo y educación no era un favor, era una obligación que asumieron cuando decidieron tener hijos. Señalé que, a diferencia de mi hermana, yo no había dependido de su apoyo financiero durante años, había conseguido una beca para cubrir mi matrícula y trabajaba en empleos de medio tiempo para cubrir mis gastos. Les dije con toda claridad que no les debía absolutamente nada. Entonces se lo solté todo, les conté lo profundamente que me había dolido su exclusión de la fiesta de compromiso y de los planes de la boda, no solo el acto en sí, sino la decisión calculada de dejarme fuera, acompañada de sus bromas casuales sobre mí en la fiesta, era la prueba de que no les importaba más allá de lo que yo pudiera aportarles. Les pregunté si ahora su hija dorada, con su boda lujosa y sus fiestas elegantes, sería la responsable de su jubilación, ya que habían vaciado sus ahorros y se habían endeudado para financiar su felicidad. Y finalmente lo terminé con un corte limpio, les dije que, dado que tenía más de 18 años y era capaz de vivir de manera independiente, no veía razón para continuar con esta farsa de relación. Claramente valoraban a mi hermana por encima de todo, así que podían apoyarse en ella y en su nuevo esposo para todo de ahora en adelante. Yo ya no sería su chivo expiatorio ni su saco de boxeo. No envié mi mensaje con la desesperación de obtener su disculpa o reconocimiento, lo envié por mí mismo. Su respuesta llegó al día siguiente y no fui capaz de leerla, la borré sin abrirla, sabiendo que solo sería más de lo mismo, manipulación, cambio de culpas y luz de gas. Pero no habían terminado. Esa misma tarde mi teléfono vibró con una llamada de mi madre. Dudé, mi pulgar flotaba sobre el botón de rechazar, pero decidí contestar. Su voz era fría, apenas ocultando su molestia. Se lanzó a un monólogo sobre lo decepcionados que estaban conmigo, sobre cómo no podían creer que abandonara a mi familia por algo tan trivial. Insistió en que la boda no se trataba de mí, así que no tenía derecho a sentirme excluido. La interrumpí, diciéndole que estaba perdiendo completamente el punto, que no era solo la boda, era todo, años de ser ignorado, descartado y tratado como un pensamiento secundario. Le pregunté cómo se sentiría ella si los roles se invirtieran, si yo la hubiera excluido de algo tan importante sin pensarlo dos veces. Su respuesta fue tan predecible como irritante, dijo que estaba siendo dramático, que no tenía motivo para hacer tanto escándalo, que según ella estaba dejando que mis emociones nublaran mi juicio. La ira que había estado reprimiendo estalló, le dije que mis emociones no eran el problema, que su completa falta de responsabilidad lo era. Le dije que había pasado toda mi vida intentando cumplir con sus expectativas imposibles, sacrificando mi felicidad por su aprobación y que ya había terminado. Intentó interrumpirme, pero no se lo permití. Le dije que si quería seguir teniendo favoritos, podía hacerlo sin mí en su vida. Su tono se volvió gélido, me acusó de ser egoísta, de tirar a la basura a mi familia por un malentendido. Me reí con amargura, diciéndole que el único malentendido aquí era su creencia de que yo seguiría tolerando su comportamiento. Colgué antes de que pudiera responder. No habían pasado ni 5 minutos cuando sonó de nuevo mi teléfono,
esta vez era mi padre. Su tono era más duro, más confrontativo, me acusó de ser desagradecido e irrespetuoso, de deshonrar a la familia. Igualé su tono, le dije que el respeto se gana, no se exige. Le recordé todos los sacrificios que había hecho por la familia, sacrificios que nunca fueron reconocidos mientras mi hermana recibía elogios por hacer lo mínimo. Su respuesta fue desviar, como siempre, dijo que la vida no era justa y que debía endurecerme, afirmó que la boda no se trataba de mí y que tenía que superarlo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que había terminado de intentar ganarme su aprobación y que podía guardar sus sermones para alguien que realmente se preocupara, luego colgué. Pensé que ya había acabado, pero mi hermana decidió entrometerse en la situación. Me llamó más tarde esa misma noche, su voz empapada de falsa preocupación. Dijo que no entendía por qué estaba tan molesto y que había asumido que no me importaría la boda ya que estaba tan ocupado con la escuela. No pude contener mi frustración, le dije que su suposición era solo otro ejemplo de lo poco que ella y el resto de la familia me valoraban. Le dije que era una niña perezosa y con derecho, que nunca había trabajado por nada en su vida. Le dije que le debía todo a nuestros padres, incluyendo su fiesta de compromiso y su boda, y que más le valía hacerse cargo cuando ellos vinieran a pedir ayuda en su vejez. Su tono cambió, volviéndose defensivo, me acusó de estar celoso y de tratar de arruinar su felicidad. Me reí mientras hablaba, diciéndole que no necesitaba arruinar nada, que ella y nuestros padres ya estaban haciendo un excelente trabajo en destruirlo por sí mismos. Antes de que pudiera responder, colgué. Me sentí libre, libre de sus expectativas, de su manipulación y de sus constantes recordatorios de mi supuesta insuficiencia. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su amor. Había pasado toda mi vida persiguiendo algo que nunca estuvieron dispuestos a darme, y ahora finalmente estaba listo para dejar de correr. Ellos habían tomado su decisión y ahora yo estaba tomando la mía. Actualización 3. La constante sensación de que nunca era suficiente, de que mis logros nunca eran celebrados, estaba siendo reemplazada por paz. Había comenzado mis prácticas en una empresa prestigiosa, una de las conexiones que mis profesores me habían ayudado a conseguir. El trabajo no era fácil, pero estaba prosperando, sentía que me estaban reconociendo por algo que había logrado por mí mismo, no por mi familia ni por la imagen que intentaban imponerme. Incluso habían mostrado interés en ofrecerme un puesto de tiempo completo, lo cual se sentía como un gran paso hacia adelante. No era la oportunidad dorada con la que soñé de niño, pero la había ganado y eso lo cambiaba todo. Mantuve mi distancia de mis padres, de mi hermana, sabía que seguirían intentando arrastrarme de nuevo a su mundo de expectativas, manipulación y culpa. Me negué a darles el poder de hacerme sentir pequeño otra vez, si no podían respetarme cuando estaba luchando, no merecían tenerme cerca cuando estaba triunfando. Eliminé sus números y bloqueé sus perfiles, había terminado. Una tarde me encontré con una vieja amiga de la familia en una cafetería, no esperaba ver a nadie conocido, pero allí estaba Ann, una de las amigas más cercanas de mi madre. Me reconoció de inmediato y me preguntó cómo estaba, comenzamos con charla trivial, me preguntó cómo me iba en la escuela y cómo estaba mi familia. Le di las respuestas habituales, manteniendo todo en la superficie, pero cuando preguntó por mis padres supe que algo andaba mal. Se inclinó un poco más cerca, como si no quisiera que nadie más escuchara, me dijo que las cosas no iban bien para ellos. Mi padre había perdido su empleo, dijo que no sabía los detalles exactos, pero parecía que estaba teniendo dificultades para encontrar otro trabajo que pagara lo suficiente para mantenerse al día con las cuentas. Mencionó que mi madre estaba trabajando hasta el agotamiento, pero que no era suficiente, la situación era desesperada. Dolía más de lo que quería admitir, pero intenté mantener mi rostro neutral y seguí la conversación. Su voz bajó aún más al contarme que las deudas de mis padres se estaban acumulando, la boda en Hawái, todo lo que mis padres habían sacrificado por ella, había sido un desastre financiero, sus ahorros se habían ido y estaban enfrentando las consecuencias. Ya lo sabía, habían puesto todo en esa boda, pero escucharlo confirmado por otra persona lo hacía más real. Habían gastado hasta el último centavo para hacer que la boda de mi hermana fuera un cuento de hadas, mientras a mí me dejaban valerme por mí mismo. No se trataba solo del dinero, se trataba de las prioridades que habían elegido. No les importaba yo, no de verdad. Traté de aparentar calma,
preguntando por la salud de mi madre, fingiendo que no sabía ya lo mal que estaban las cosas, pero estaba demasiado atrapada en el chisme para notarlo. Dijo que esperaba que mis padres pudieran resolverlo, pero que era difícil ver cómo lo lograrían cuando se estaban ahogando en deudas. Al alejarme, sentí de nuevo esa oleada de satisfacción, seguida por algo más oscuro. No me alegraba de que estuvieran sufriendo, pero tampoco podía mentirme, me habían dejado de lado durante años, siempre exigiéndome excelencia, pero nunca dándome el apoyo que necesitaba. Ahora lo habían sacrificado todo por una boda que, a la larga, no importaba, y todo se estaba derrumbando a su alrededor. Unos días después recibí un mensaje de mi madre, era un número nuevo, dijo que necesitaban hablar, me contó que mi padre estaba teniendo problemas para encontrar empleo y que necesitaban mi ayuda. Me recordó todo lo que habían hecho por mí, todos los sacrificios que hicieron para que pudiera tener éxito, y que ahora necesitaban que regresara y los apoyara. No respondí, mis dedos flotaban sobre el teclado listos para escribir algo sarcástico o furioso, pero no lo hice, simplemente borré el mensaje. No tenía nada que decirle, nunca entendió los sacrificios que yo había hecho y ahora esperaba que dejara todo para salvarlos. Ya no iba a ser su red de seguridad. Unos días más tarde me encontré con un primo, alguien con quien no había hablado recientemente, mencionó de manera casual el estado de las cosas en casa. Confirmó lo que ya sospechaba, la vida de mi hermana no era tan perfecta como parecía. Su matrimonio, el que había sido construido sobre el pedestal de esa boda extravagante, se estaba desmoronando bajo la presión. Al parecer, la familia de su nuevo esposo no estaba contenta con la cantidad de dinero gastado en la boda y habían empezado a retirar su apoyo. Mi hermana, que siempre había sido tan perfecta a los ojos de mis padres, estaba enfrentando las consecuencias de sus elecciones. No pude evitar sentir un pequeño destello de compasión por ella, pero rápidamente fue reemplazado por otra cosa. No iba a ser yo quien la rescatara, siempre había sido la niña dorada, siempre la que recibía todo sin esfuerzo, ahora estaba aprendiendo lo que significaba enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Había conseguido todo lo que quería, pero ahora, cuando las cosas no salían según lo planeado, no tenía a nadie a quien recurrir. La sensación de satisfacción que sentía no provenía de desearle mal, sino de finalmente darme cuenta de que su vida no era tan perfecta como yo alguna vez pensé, podía verla tal cual era. Actualización 4. Estaba poniéndome al día con el trabajo una tarde cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Al principio dudé, no lo reconocí, y luego, contra mi mejor juicio, contesté. Era mi madre. Su voz era débil y tensa, y pude notar que algo andaba mal. No perdió tiempo en ir al grano, habían caído en tiempos difíciles, dijo, y necesitaban mi ayuda. Mencionó cómo su situación financiera se había salido de control, cómo la boda había agotado sus ahorros y cómo la pérdida del empleo de mi padre los había dejado luchando. Pude oír la culpa en su voz, pero no me golpeó de la manera en que probablemente esperaba. Dijo que esperaba que finalmente me hubiera calmado. Mi padre tomó la línea a continuación, su tono más defensivo que arrepentido. Comenzó culpando a la mala suerte, como las cosas simplemente se habían salido de las manos. Dijo que había estado trabajando incansablemente para arreglarlo, pero nada parecía funcionar. No sabían a quién más acudir, lo admitió casi suplicando, yo era su única esperanza. Sus palabras me provocaron una ola de repulsión. Escuché por un momento, dejándolos hablar en círculos. No había disculpa, no había reconocimiento. Esperaban que lo olvidara todo, que pasara por alto la traición solo porque ahora estaban en una situación difícil. Cuando finalmente hablé, mi voz estaba firme, pero más fría que nunca la había escuchado. El hecho de que hubieran agotado sus ahorros, hipotecado su casa e incluso tomado de sus fondos de jubilación por un solo día de lujo para mi hermana y su nuevo esposo, les dije lo estúpidos que eran. No podía creer que hubieran arrojado su futuro financiero por algo tan frívolo como una boda. ¿Y para qué? Para impresionar a gente que no se preocupaba por ellos. Les pregunté si realmente pensaban que podían permitirse ese tipo de derroche, especialmente teniendo a mí, al que ignoraron durante años, trabajando sin descanso para asegurar que ellos tuvieran un futuro. ¿Pero alguna vez lo consideraron? Claro que no. Les dije lo increíblemente egoístas que eran, gastaron todo ese dinero,
todos esos recursos en una fiesta que duró unas pocas horas. El descaro que tenían al llamarme para pedir ayuda ahora. No merecían mi ayuda, ya no, y lo dejé claro. Mi hermana llamó más tarde esa noche desde el número de su esposo. Había supuesto que otro número desconocido significaba que era uno de ellos. Su voz era distinta, temblorosa, llena de culpa y desesperación. Estaba llorando, dijo que no sabía cómo las cosas habían llegado a estar tan mal, cómo su vida se había derrumbado después de la boda. Me suplicó que los perdonara, que olvidara el pasado, que simplemente los ayudara a levantarse de nuevo. Insistió en que la familia viene primero. Me burlé de eso, la ironía. Me estaba pidiendo que pretendiera que todo estaba bien, como si los años de negligencia, favoritismo y exclusión nunca hubieran sucedido. Ni siquiera intentó comprender por qué estaba tan enojado, solo quería que los rescatara, que lo arreglara todo por ella, por ellos. Ni una sola vez reconoció que yo también era parte de esta familia. Le dije que no estaba interesado en arreglar las cosas, que la familia puede venir primero, pero que durante demasiado tiempo yo había sido el que venía al final. Ella había pasado años disfrutando del protagonismo, viviendo en la burbuja que habían construido a su alrededor, mientras yo me las arreglaba solo. Ahora que la pequeña vida perfecta que había construido empezaba a resquebrajarse, quería que yo lo arreglara todo. Balbuceó, rogándome que no fuera tan frío. No estaba siendo frío, simplemente había terminado. Le recordé lo fácilmente que me habían borrado de sus vidas cuando todo estaba bien, no iba a dejarlos entrar de nuevo solo porque habían arruinado sus propias vidas. Yo no era el que había construido su mundo, y con toda seguridad no era el que lo había derrumbado, así que ¿por qué debía arreglarlo? Colgué antes de que pudiera decir algo más. En los días siguientes recibí mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas, disculpas envueltas en culpa y exigencias disfrazadas de súplicas de ayuda, pero las ignoré todas. Que se revolcaran en las consecuencias de sus actos. Ya no los necesitaba, tenía mi propio futuro en el que concentrarme, un futuro que no los incluía. El último mensaje que recibí de mi madre fue solo una línea simple: lo sentimos, por favor no nos abandones. La verdad era que nunca me habían tenido de verdad, y ahora que estaban en su punto más bajo no tenían a nadie a quien recurrir más que a sí mismos. Yo no tenía que decir ni una palabra más, ya tenían su respuesta.